Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. BIM para pequeños y medianos estudios y empresas. Es una pregunta muy común que nos llega también al estudio, en donde nos preguntan, yo soy arquitecto y trabajo independiente o tengo apenas uno o dos colaboradores. BIM en este caso es para mí, porque en realidad uno tiende a pensar que BIM tiene un mayor beneficio para proyectos más complejos, más grandes, y ahí es donde se ve el beneficio o la ganancia, ¿no? O si vale la pena de repente esa inversión en BIM cuando los proyectos son más pequeños, ¿no? Si se justifica esa inversión. Y la realidad es que muchos de ustedes asesoran a estudios más grandes, hacen los proyectos o el diseño del, del proyecto para una empresa constructora o para un estudio de arquitectura más grande, o hacen los proyectos ejecutivos, o brindan servicios de outsourcing, por ejemplo, a estudios más grandes o empresas más grandes que, si ya no trabajan con BIM, van a empezar a trabajar con BIM en breves, porque le van a empezar a ver los beneficios, y eso va a ser así. Entonces, cuando esas empresas, esos estudios ya trabajen con BIM y bueno, y tú no, que te pregunten, yo estoy trabajando con BIM, te paso el modelo, ¿y cómo respondes tú a eso, no? O cómo me vas a pasar ese modelo, ya no me sirve que me pases planos en 2D, cómo recibo yo esa información para después tener que desarrollar el modelo, cuando yo le puedo brindar un servicio que le diga, mira, yo como arquitecto ya te paso un modelo en BIM de diseño, de prediseño, de anteproyecto, y eso obviamente al estudio más grande que lo reciba o esa empresa constructora le va a facilitar muchísimo y le va a ahorrar mucho tiempo de trabajo. Entonces, realmente trabajar con BIM, además de todos los beneficios que tiene, va a ser una herramienta de diferenciación, de facilitar el trabajo a tus clientes, ¿no? Por otro lado, si sos empresa constructora, aunque seas grande o pequeña, yo entiendo que hoy en día es una necesidad trabajar con BIM, ¿no? Va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Cómo gestionar la información, aunque te llegue de un estudio de forma tradicional que no trabaja con BIM, realmente el hecho de que tú puedas hacer un modelado muy fácil, muy rápido, o subcontratar a alguien para que te lo modele, pero que tú a partir de eso puedas planificar la información, puedas simular la construcción, realmente te va a hacer te va a dar herramientas, te va a brindar herramientas que te permitan no solo ver los errores antes de construir, sino que planificar las tareas y desarrollarlas, incluso con los elementos de obra temporales, ¿no? Que aparecen en determinado momento y después los tenés que volver a entregar. Conocer mucho más, en definitiva, y más en detalle de esos tiempos que hoy en día eh, se planifican, pero determinando los caminos críticos con herramientas que al lado de BIM resultan como más básicas, ¿no? Y existe Microsoft Project, por ejemplo, pero también existe una herramienta, o más de una herramienta, que te permite conectar el modelo con el Microsoft Project, por ejemplo, ¿no? O ver entonces ese camino crítico de acuerdo al modelo, y realmente entonces acortar la brecha de lo que existe entre lo que realmente pasa, la realidad, y lo que se planificó, ¿no? Sabemos que hoy en día, aunque tenemos esas herramientas de planificación, eh, sin BIM, realmente existen igual desvíos en obras, eso se da. Entonces obviamente el poder trabajar con BIM va a cortar esa brecha, te va a evitar en definitiva sobrecostos que muchas veces tenés que absorber tú como empresa constructora, y en definitiva también muchos dolores de cabeza, pudiendo también gestionar mejor las personas, los contratos, y bueno, y toda la información que tiene que ver con el proceso de obra en sí mismo, ¿no? En definitiva, entonces vas a estar brindando también un mejor servicio para tu cliente, y eso también
no deja de ser un diferencial, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esos estudios que solo hacen viviendas, ¿no? Que por ejemplo son arquitectos independientes que solo se dedican a hacer viviendas y proyectos como en plazos muy concretos y proyectos como muy concretos. Bueno, nosotros hemos realizado proyectos ejecutivos en BIM para viviendas de estudios más pequeños y realmente las experiencias que han tenido nuestros clientes en general han sido muy positivas, principalmente para detectar lo que son las incongruencias del diseño y los clientes nos lo terminan agradeciendo eso, ¿no? Muchas veces es muy difícil que nos llegue ese anteproyecto en 2D y nosotros al empezar a visualizar ese modelo tener que detectar esas incongruencias, pero realmente nuestro cliente en definitiva nos lo termina agradeciendo porque lo que hace es simplificar muchísimo después llegar a obra con temas que todavía quedan por resolver porque uno cree que los tiene resueltos y en realidad al visualizar ese modelo en 3 dimensiones permite resolverlo antes de comenzar la obra con mucho tiempo de antelación, incluso también la coordinación de interferencias, que se deja como para desarrollar más sobre el proceso de inicio de obra, y no hay mucho tiempo para hacer un diseño integral con respecto a eso. Se resuelve más que nada para salir del paso en la obra, pero no forma parte después del propio diseño, ¿no? Entonces, esto nos permite poder anticiparnos a esa parte de no llegar al inicio prácticamente de la obra con las detecciones de interferencias por resolver y te deja el margen suficiente para poder diseñar también esas instalaciones como parte del proyecto y parte del diseño integral y también involucrar al cliente en una etapa como más temprana, viendo ese diseño, viendo que cada vez que pide un cambio eso tiene consecuencias, muchas veces de tiempo, de costos, y si el cliente está dispuesto también a pagar ese precio, ¿no? Lo hace al cliente mucho más consciente de todas esas etapas también. Entonces, ¿qué pasa si esos tiempos de diseño para ti fueran mayores? ¿Qué pasa si logras ser más productivo con BIM, desarrollando el proyecto en un tiempo menor y tener más tiempo entonces para diseñar todo esto? Pero además, si pudieras llegar a la etapa de obra con presupuestos mucho más exactos, tiempos también y plazos mucho más exactos, ¿no? ¿Cuántas veces pasó que como arquitecto tenés que decirle a tu cliente que su vivienda que está esperando le va a demorar un mes más porque, bueno, hay cosas que no pudiste tener en cuenta? O hay cosas que resolvés más en obra porque estuviste antes con el diseño, cargando como mucho con eso y te llevó más tiempo del esperado, o no pudiste diseñar lo suficiente y llegas a obra con esos inconvenientes. Entonces, eso en definitiva también te va a permitir brindar un mejor servicio y en definitiva va a ser un diferencial, ¿no? Porque la realidad es que en obras más grandes, aunque se esté trabajando con BIM, muchas veces el tiempo que se tiene es acotado, entonces se llega a desarrollar toda esa complejidad de información hasta determinado punto, pero capaz que no se puede llegar tan al detalle porque los tiempos no dieron, por más que el tiempo es menor que si se estuviera trabajando con la metodología tradicional. Pero eh, en proyectos más pequeños se puede llegar todavía más al detalle y hilar mucho más fino, ¿no? Llegando justamente con mucha más precisión. Entonces eso al cliente lo deja mucho más tranquilo y sin duda, entonces que es un diferencial de la competencia de un arquitecto que sí está trabajando con BIM, de otro que no, o lo mismo un ingeniero, una empresa constructora, ¿no? Quizás el cliente solamente es una persona que quiere una vivienda, pero no conoce los beneficios de trabajar con BIM, tampoco le interesan, pero sí nosotros como arquitectos sabemos que estamos ofreciendo menores porcentajes de desvíos y errores, estamos siendo más productivos para nosotros y para nuestros proyectos y estamos en definitiva ofreciendo también tiempos más exactos, ¿no? Em, entonces, realmente, como te decía, eso te ayuda también a diferenciarte de la competencia y además a seguir la línea de los requerimientos del mercado, que en un momento también ese cliente va a ver que hay muchas empresas que están trabajando de determinada manera y capaz que tú no. Bueno, eso te hace también
a esa imagen que ofreces como profesional de que estás ayornado con lo último, que estás a la vanguardia, ¿no? Y claro, muchos arquitectos nos dicen, pero yo en realidad trabajo de forma independiente, no tengo un equipo de trabajo, no trabajo de forma colaborativa, que en definitiva el trabajo colaborativo es uno de los mayores beneficios que tiene BIM, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿tú no trabajas con personal en la obra? Si tú sos arquitecto que haces todo, el anteproyecto, el proyecto ejecutivo, administras la obra, haces la dirección, tenés personal a cargo, tenés personal con el cual tenés que trabajar sí o sí, de forma colaborativa, tenés que comunicar ese proyecto y esa información. ¿Y qué pasa si tú a esa persona de obra, en vez de darle un plano en 2D, le podés mostrar un 3D de lo que querés, de ese detalle, cómo lo tiene que resolver? Le podés dar mucho más información de la que le estás dando ahora. Realmente eso te va a hacer también que tengas de repente que tener menos controles, menos inspecciones en la obra, reduciendo esos tiempos entonces en el que tú presencialmente tenés que estar controlando determinadas cosas y podés poner el foco en otra parte del proyecto, como en el diseño, como en ver cómo se están resolviendo de repente otro tipo de cosas dentro de la obra. Quiero contarte que tenemos un programa de implementación BIM para profesionales de la construcción, arquitectos e ingenieros que trabajan de forma independiente o con equipos reducidos de trabajo. No es para todo el mundo, es un programa hecho a medida específicamente para este tipo de profesionales. ¿Por qué? Porque implementar BIM en definitiva no es igual para todas las empresas, para todos los estudios y para todos los profesionales, ¿no? Como veíamos en episodios anteriores, requiere de un proceso de planificar y establecer una metodología específica y acorde para cada proyecto y para cada cliente, en definitiva para cada empresa. Este programa entonces es para este tipo de profesionales, como te decía, profesionales de la construcción, arquitectos e ingenieros que estén trabajando de forma independiente o con equipos reducidos. ¿Es un curso? No, es un programa de acompañamiento, mentoría y soporte para que puedas implementar BIM. En 4 meses vas a estar desarrollando un proyecto piloto, un proyecto que tú elijas de acuerdo a los proyectos que habitualmente desarrolles y a esa complejidad para desarrollarlo en BIM de cero. Te quiero invitar entonces al próximo entrenamiento BIM que vamos a estar desarrollando el 21 de julio, donde vamos a estar hablando de los 4 pilares fundamentales, a mi entender, para trabajar con BIM, para conocer BIM, que son la mentalidad que hay que tener para trabajar con BIM, comunicación, documentación y trabajo colaborativo con BIM, desarrollando casos reales y prácticos. Vamos a ver también ejemplos y ejercicios. Así que tenés el enlace para inscribirte en la descripción del episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.